Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Yo soy Arnaud Nogués, no me han cambiado en la tómbola, soy el de siempre y vamos a ver hoy domingo 12 de enero, estoy aquí en la oficina de nuevo, no ha venido nadie. Vamos a comentar lo que ha sucedido esta semana en bolsa porque es otra semana más de caída de los mercados. Vimos que la semana anterior, en el vídeo de la semana anterior, no valga la redundancia, vimos que había sido una buena semana, que había aparecido demanda en ciertas zonas. Bueno, esta semana ha cambiado un poco la cosa, ha sido negativa y además por varios datos macroeconómicos, sobre todo relacionados con la inflación, que vamos a comentar en el vídeo de hoy, porque además he preparado un PowerPoint que os va a encantar. Es seguramente el PowerPoint más feo que habéis visto desde que salisteis de la universidad o de, digamos, de donde dieseis clases, pero soy financiero, no PowerPointista, y aún así espero que quede súper claro. Así que en este vídeo vamos a revisar los índices, vamos a revisar los mercados, vamos a revisar también algunos valores que pues tengo posición o no tengo posición, o me interesa entrar o no. Vamos a comentar también qué estoy haciendo con mi propio capital en esta situación, qué estamos haciendo en Boring Capital, y por último vamos a hablar, por supuestísimo, del por qué ha sucedido todo esto, por qué están cayendo los mercados, por qué están cayendo los bonos, qué podemos hacer. Es hora de hacer una aportación al SP500, no hacerla, en definitiva lo de siempre. Pues estás viendo mi pantalla y lo que tenemos aquí es el gráfico del mercado en general, del SP500 equiponderado. ¿Por qué estamos hablando últimamente tanto del SP500 equiponderado? Bueno, cuando hablamos el otro día en Instagram, que por cierto me podéis seguir en Instagram si no lo hacéis antes, porque por ahí comentamos día a día pues lo que está haciendo el mercado, noticias, lo que compramos, lo que vendemos. La verdad es que un montón de información financiera gratuita, gratis en Instagram. Hombre, pues entre tanto influencer, pues está bien ver un poquito de mercado, sobre todo los que somos frikis como yo. Y por cierto, puedes suscribirte a nuestra newsletter totalmente gratuita para recibir un resumen diario de mercado con las 3, 4, 5 principales noticias de cada día, y al final una sección de 2, 3 párrafos donde te comento lo que nosotros estamos haciendo en Boring Capital, lo que hago yo con mi dinero, donde pongo, digamos, los huevos, en qué cesta los pongo. Y bueno, es totalmente gratuito, así que déjanos en la descripción tu mejor correo electrónico para recibirla. Así que bueno, estamos viendo el SP500 equiponderado y hablamos del SP500 equiponderado últimamente tanto, y no del SP500 normal, ¿no? Que el otro día he comentado la corrección que está viendo los mercados y me decía una persona: Arnau, si el SP500 normal ha corregido apenas un 4%, vaya corrección de mierda, ¿no? Por así decirlo. Espero que YouTube no me sancione por esa palabrota. Pero amigos, es que hay que mirar el equiponderado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, y perdona que me salte un poco el orden, estamos en el momento de mayor concentración de valores desde el año 1929. Literalmente esta semanita hemos superado al anterior récord, que era en 1964-65 con los Nifty 50. No sé si de estudiar historia lo recordáis, historia económica. Bueno, en aquel momento había muchísima concentración de valores. Podéis ver que los top principales, los top 5 valores del 1964 era AT&T, que bueno, hoy en día también la conocemos, 9% del peso, General Motors 7%, Exxon 4,90%, IBM 3,7% y Texaco 3%. Bueno, pues desde entonces no ha habido una alta concentración, es decir, de que pocas empresas ponderasen mucho sobre el SP500 hasta 2024, 2025, donde los top 10 empresas, las 10 empresas más grandes del mundo, pero las de más grandes del índice, ponderan más del 40%. Apple 7 y pico, Nvidia 6 y pico, esto habría que actualizarlo, ahora Nvidia está por encima, pero bueno, en definitiva no habíamos visto un mercado tan concentrado, ya no desde el 65, que recordemos que hace más de 60 años prácticamente exactos, sino que para ver unos niveles de concentración similares tenemos que irnos a 1929, antes del crack del 29. No estoy diciendo que va a haber un crack similar al del 29, por mucho, no, para nada lo estoy diciendo, pero sí que siento que es la explicación que doy para estar mirando el SP500 equiponderado y no el normal, porque el SP500 normal nos mide realmente cómo lo están haciendo las grandes tecnológicas, y aquí nos interesa cómo lo está haciendo el mercado en general. Y el mercado en general lleva una corrección del 8% más o menos desde máximos. De hecho, esto es gráfico diario y hablamos siempre de que gráfico semanal es lo más importante, pero por darle un pequeño vistazo, hablábamos de que nos interesaba que al menos a nivel técnico en esta, digamos, base, por así decirlo, no base, sino área de consolidación, ¿no? Lateralidad que estaba formando, esa cajita que estaba formando el precio, nos interesaría que, bueno, pues eventualmente la hubiese roto al alza. Vemos que el viernes, con ese dato de empleo que comentaremos ahora mismo, pasó lo contrario, ¿no? Se rompió a la baja, y aunque, bueno, pues todavía está ahí, que si rompe, que si no a la baja, lo veremos sobre todo esta semana y la siguiente. La verdad es que a nivel técnico, por lo menos lo que es en el corto plazo, el mercado no pinta muy bien. Es que a nivel semanal, pues eso sí, todavía no hay nada de lo que temer, la verdad, es que sigue la tendencia bastante alcista. Perdimos esta media de 10 semanas, que sí que es importante a corto plazo. Estamos ahora a ver si apoya en esta de 40, veremos a ver qué tal, pero desde luego que la corrección está siendo fuerte. De hecho, en el equiponderado, para ver una corrección así, tenemos que irnos a ese septiembre, octubre, noviembre del 2023, ¿vale? De hecho, es la mayor que, bueno, en más de un año y pico. Entonces es normal que te hayan saltado stop loss, es normal que estés perdiendo dinero
dinero en bolsa, es parte del juego. Lo importante es vigilar que, oye, pues que esto no se vaya de madre y, por supuesto, como siempre hablamos, cortar pérdidas a tiempo. Otro índice que me gusta mucho revisar últimamente es el IWM, el Russell 2000, el índice de pequeñas y medianas empresas, que comentábamos que era donde nos estábamos fijando este 2025 por si pudiese ser la gran oportunidad. Recordad que en los mercados, bueno, como es un mercado alcista, es que al principio entra primero el dinero en las empresas de gran capitalización, porque, bueno, los inversores quieren pisar sobre seguro, quieren ir un poquito con menos de riesgo, y a medida que esa tendencia alcista madura y que el mercado alcista madura y la economía está bien, bueno, pues ese dinero sale de las empresas más grandes y se va hacia esas empresas un poquito más pequeñas, donde realmente pues puede haber subidas en bolsa del 30, 40, 50, 60% en pocos meses, que en definitiva es lo que más queremos en Boring Capital, como sucedió, por ejemplo, en 2021. Hablábamos de que nos interesaba que se rompiese esa base de ahí, esos máximos históricos. Estos son máximos históricos del 21, todavía no los hemos superado en el Russell. Y como vemos, esta semana ha sido desastrosa para este tipo de valores. Han caído un 3,4% y en el gráfico diario pues vemos que se ve algo muy, muy similar. Misma tesitura, un poquito peor porque la caída está siendo casi del 11%, bastante elevada. Vamos a ver si aguanta esa media o no la aguanta esa media, pero bueno, vamos, que está habiendo una corrección en el mercado que ahora en unos minutos vamos a ver si es relevante o no es relevante, pero desde luego que ahí está, ¿vale? Insisto, punto importante, nuestro trabajo es intentar operaciones en acciones que pintan bien, que hayan roto una base, que estén en crecimiento, intentarlo, ¿vale? Pero al final nosotros, ni yo, ni nadie, ni vosotros, por supuesto que no sabe lo que va a pasar mañana en el mercado, entonces que nadie se martirice si le están saltando stops, si no están saliendo las cosas, porque es totalmente normal, igual que hay meses, hay años que sale absolutamente todo, bueno, pues también hay momentos en los que hay un poquito más de volatilidad o por X, Y, Z razón las cosas salen un poco menos. Es camino y parte de ser un especulador en bolsa, esto es así, y además deciros que si cortáis las pérdidas a tiempo, si no os volvéis locos destinando muchísimo porcentaje de la cartera a operaciones, que vamos a hablar de eso ahora, no hay nada de lo que preocuparse, ¿vale? Y menos en una situación actual, ¿vale? No estamos en el año 2007-2008, eso es importante entenderlo. Así que esta es un poco la situación de los índices. Si queremos ver el S&P 500, que algunos se me va a poner un poco tonto de hoy, Arnau, tal, vamos a ver el S&P. Bueno, vemos que está en una tendencia bastante más saludable, vemos que hace bastante más que hemos roto esos máximos históricos, ¿no? Vemos que aquí hemos perdido una media importante, sí, que es la de 10 semanas, pero todavía queda bastante para irnos a esa media de 40 sesiones. Pero insisto, el S&P 500 engaña hoy en día. ¿Por qué? Porque realmente lo que estás apostando con un 40% a las empresas más grandes. Entonces, como pase alguna coyuntura macroeconómica que perjudique a las empresas grandes, ¿vale? Desde un tema de regulatorio hasta un tema macroeconómico que por lo que sea perjudique a estas compañías, puedes meterte en líos. Entonces, para mí, la verdadera exposición en el mercado americano ahora mismo es el equiponderado. Aunque lo haya hecho peor estos años, realmente a nivel de riesgo está bastante más diversificado. Pero bueno, eso es lo que hemos visto esta semana. También bastante negativa, incluso para el S&P 500 normal, ha caído un 2%. Por ver algunos valores que lo estaban haciendo bien a principios de la semana, Ralph Lauren rompió sus máximos históricos. Este valor lo comentamos el 31 de diciembre, que rompió, el diario se va a ver mejor, rompió sus máximos el lunes con volumen, está haciendo pullback, está aguantando bastante bien, a ver si aparece demanda en los índices en general y sigue tirando. APH, que sí que la tenemos en cartera, para lo que ha sido esta semana, fíjate que la ha terminado en positivo, un 0,14, ¿vale? Está aguantando esa zona, he dibujado un poco mal, está aguantando esa zona bastante bien, llegó a subir un 3%, pasa que la sesión del viernes fue tan desastrosa para todo que se la llevó por delante, pero bueno, oye, que hemos visto que el mercado ha caído un 2-3% esta semana y APH lo ha hecho bien. Donde sí que hemos sufrido un poco más es en KVYO, lógicamente porque es un valor de mayor volatilidad y menor tamaño, hemos dicho, y ahora vamos a ver por qué está afectando más a este tipo de compañías. Está en soporte, está en la media, así que es su test, es su prueba de fuego. Si aguanta esta semana, guay, la seguiremos teniendo, y si no, pues simplemente la venderemos, porque nuestro trabajo es comprar acciones que pintan bien, sin volvernos locos a nivel de porcentaje y de dotarlas de mucho porcentaje en nuestra cartera, e intentar asistir a un posible movimiento que creemos al alza. En el momento que eso no se cumple, nosotros somos especuladores en bolsa, somos gente metódica, no somos peregrinos, no somos, nuestra religión no es el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos esperanza de que X o Y valor rebote, sino que si deja de cumplir nuestras directrices, salimos, perdemos lo que sea y ya está. Y a otra cosa mariposa, eso es importante. Por ejemplo, Palo Alto Networks nos saltó el stop loss hace unas semanas, esto a finales del año pasado, nos saltó a 185, está ya a 173. Creo que perdimos un 4 o un 5%, estaríamos perdiendo casi un 10%. Ahora, cuidado porque en cualquier momento
las pérdidas se pueden extender bastante, así que mucho cuidado con este tipo con no cortar las pérdidas a tiempo, ¿vale? Si deja de pintar bien algo, nos salimos y no pasa nada, no nos pagan por tener X acción, ¿vale? No somos accionistas, no somos famosos, somos simplemente gente que quiere rentabilizar nuestro patrimonio. Así que esa es la situación de los mercados y vamos a ir con el PowerPoint que te he preparado para hoy, porque ¿qué narices le está pasando a la bolsa? ¿Qué le ha pasado esta semana? ¿Por qué hemos visto las caídas que hemos visto? Y bueno, si hay algún tipo de esperanza de que recupere, aunque sabemos que la esperanza no es algo que nos interese, nosotros simplemente asistimos y vemos lo que hace el precio, que es lo único real. Yo no tengo esperanza ni que esto suba o baje, yo sé lo que tengo que hacer dependiendo de lo que haga el mercado y se acabó, así me ha ido bien, que vamos a cumplir 6 años, por cierto, en marzo de 2025, nos ha ido bien estos 6 años y nos va a seguir yendo bien los 6 siguientes si nos ceñimos al sentido común y nos ceñimos a la gestión de riesgo. ¿Qué ha pasado esta semana en los mercados? Bueno, pues ya veremos que más o menos os he puesto aquí un spoiler, ¿vale? Tiene algo que ver con este señor, que si no lo conoce nadie, eres muy nuevo. Este es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ¿vale? Lo que ha pasado esta semana es que hemos visto varios titulares de la inflación está de vuelta. Recordad el vídeo que hablamos de riesgos para este 2025 y hablábamos de que el principal riesgo era inflacionario, ¿vale? No solo en YouTube, también en el podcast, en Instagram, en todos lados, en la newsletter, hablábamos de que el principal riesgo que tenía el mercado en el 25 era la inflación. Si veíamos un rebote inflacionario, era posible que los mercados se comportasen mal. Por el contrario, si no vemos ese rebote inflacionario, seguramente los mercados acentúen sus ganancias. Bueno, la buena noticia dentro de cabe es que todavía no hemos visto un rebote efectivo sobre la inflación. Ni viendo el IPP, ni el IPC, ni el PCE, ni ningún indicador inflacionario ha rebotado lo suficiente como para decir, oye, la inflación está volviendo a ser alarmante, pero estamos viendo cada vez más indicadores macroeconómicos que le sugieren al mercado que la inflación puede rebotar. Y esto, ojo, son indicadores aparte de del tema Trump y de las políticas que quiere poner Donald Trump y demás de aranceles, ¿vale? Que si recordáis, si hacéis un poco de memoria, si invertíais en esa época, en 2017, 2018 hubo bastantes preocupaciones y al final, de hecho, se terminaron subiendo un poco los tipos en el 18 y hubo una pequeña caída en el mercado por el tema de Donald Trump. Hombre, insisto, los momentos eran un poco distintos. No, creo que no va a ocurrir exactamente lo mismo, pero el mercado pues lo teme. Pero es que aparte de nuestro amigo señor Naranja, tenemos varios datos, digamos, objetivos a nivel económico que nos sugerirían que la inflación puede rebotar. El primero que tuvimos el martes fue el PMI no manufacturero. Vale, el PMI, para quien no lo sepa, básicamente es el Purchasing Managers Index, que traducido al idioma de Cervantes es básicamente una suerte de encuesta que hacen los compradores, por así decirlo, los gestores de compras, que, bueno, pues esencialmente mide lo fuerte o débil que está una economía. Para que me entendáis, es un indicador de cómo está la economía. Pasa que es muy importante porque es de los primeros que se publican en nada más empezar un mes. Bien, entonces el PMI en Estados Unidos, el no manufacturero en este caso, porque hay varias, digamos, colecciones en las que lo podemos ver, el PMI no manufacturero fue, como veis, está volviendo ligeramente al alza. No sé si se aprecia, a ver si puedo hacer un poco de zoom. Ahí lo tenéis, está volviendo un poco al alza. Y no solo es que vuelva al alza, que por supuesto pues al mercado le preocupa. ¿Por qué? Porque una economía más activa, más fuerte, se puede traducir en inflación, ¿vale? Eso es un poco la dinámica que preocupa al mercado. Más economía, más fuerza, se puede traducir más en inflación. Ahora veremos también por qué confirman esto el mercado de capitales, el mercado de bonos. No solo es esa continuación en el crecimiento del PMI no manufacturero, sino que se esperaba que fuese de 53,5 y fue de 54,1, es decir, mejor, más alto de lo esperado. Diréis, Arnau, hombre, vaya tontería, tampoco ha sido tan elevado. Bueno, pero el mercado interpretó esto. Lamentablemente no es la única razón que tiene el mercado para pensar que puede haber algo de más inflación, y ahora hablaremos de por qué este entorno inflacionario es tan negativo para las bolsas. Pero el martes, sobre todo, conocimos este PMI que no fue nada positivo. Bueno, y aparte de esto, quiero comentar que el PMI, es cierto que no soy muy fanático a nivel profesional de este tipo de comparativas, porque al final casualidad no implica causalidad, ¿vale? Muchas veces, a veces sí, a veces no. La economía es muy multifactorial, entonces hay que tener cuidado con estos gráficos, pero sí que es cierto que, hombre, si ponemos el PMI no manufacturero contra el dato de inflación, en este caso el IPC, al consumidor, CPI, Consumer Price Index, vemos que el PMI, pues en ocasiones se ha comportado de forma adelantada. Ahora mismo estaríamos viendo el PMI subir y el IPC, pues hombre, este gráfico al menos, que hay que cogerlo con pinzas, insisto, sugeriría que puede subir. Y ojo, porque entre el 3,5% y 4%, que es lo que está estimando el mercado que puede llegar a la inflación este 2025. Así que por eso es que es importante este dato de PMI. Pero sobre todo, lo que atizó los mercados, sobre todo esa fatídica sesión del viernes, de la última que hemos visto en bolsa, donde todo caía prácticamente, es
el tema del desempleo en Estados Unidos. Se esperaba que la tasa de paro en Estados Unidos fuese del 4,1% y finalmente, perdón, del 4,2% y finalmente fue del 4,1%, es decir, menos desempleo del esperado. Y ahora alguno que llevéis poco tiempo en bolsa me diréis, no, pero ¿me estás diciendo que el mercado se ha desplomado con un dato de menos desempleo? Es decir, más gente trabajando y la bolsa cae. ¿Estamos locos? El mercado está lleno de cínicos. Bueno, no voy a ser yo quien no diga que el mercado está lleno de cínicos, pero lo cierto es que volvemos a lo mismo. El mercado está muy sensible ahora mismo con cualquier dato que pueda sugerir una mayor o menor inflación. Es lo que más preocupa al mercado ahora mismo. Y evidentemente el mercado laboral es uno de los, digamos, componentes de la economía que más activa la inflación. ¿Por qué? Porque si hay un mercado laboral fuerte, la gente tiene empleo, consume y demás, la inflación puede subir. Además de esto, recordemos que realmente lo que preocupa al mercado no es la inflación en sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el 2021 hubo relativamente bastante inflación y los mercados siguieron subiendo. Lo que preocupa al mercado, siempre y cuando no haya hiperinflación, es la política monetaria que haga la Fed. Es decir, una inflación alta haría que la Reserva Federal no bajase los tipos de interés. Y eso sí que le afecta al mercado porque, lógicamente, incide en las tasas en las que se pueden endeudar las empresas, en este caso, y las empresas cotizan en bolsa. Por eso es que una inflación más elevada hace que los mercados piensen que, ostras, la Fed puede recortar menos los tipos de interés o puede endurecer menos la política monetaria y por eso afecta más a las empresas de pequeña y mediana capitalización, que son las que tienen más necesidad de capital. Por eso veis un poco por dónde van los tiros. Por eso ha caído más el Russell 2000 que el S&P 500, aunque sea el equiponderado. Ahí vemos un poquito el tema, ¿no? También si fuese al revés, pues subirían más las empresas de pequeña y mediana capitalización. Bien, como vemos, este dato de desempleo, que es bueno para la economía, ha sido malo o interpretado de forma negativa para el mercado, en tanto en cuanto sugiere que pueda haber más inflación. También os digo, es solo un dato. En agosto del año pasado, por ejemplo, tuvimos un dato también de desempleo que fue peor del esperado, es decir, más desempleo del que se estimaba, y ahí hubo un pánico de que si la economía iba a entrar en recesión y demás, y al final vemos que ahora mismo estamos precisamente estimando lo contrario, ¿no? Que la recesión está muy lejos. Entonces el mercado es ciertamente esquizofrénico, ¿no? En el corto plazo, esto siempre hay que tenerlo en cuenta y por eso es que apelamos siempre a ver estructuras de precios semanales, eso es lo más importante, ¿no? Bien, aún así podemos ver que si vemos pues un gráfico, ¿no? De cómo ha evolucionado esta tasa de paro, esta tasa de desempleo, vemos dos cosas. La primera es que ojalá tener este dato de desempleo en España, ¿vale? Porque si no me estáis viendo desde España, en España el paro es bastante estructural, está alrededor del 8 o 10%, en Estados Unidos 3, 4 y media se considera un desempleo muy, muy elevado, así que primero, envidiable por los americanos, y segundo, lo que observamos es que aquí, pues el desempleo era relativamente alto a medida que, pues las condiciones de crédito mejoraban, bajó. Sin embargo, desde 2023, y que sobre todo fue cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, el desempleo ha incrementado. ¿Por qué? Pues porque cuando tú subes los tipos de interés, las empresas les cuesta más endeudarse, frenas un poco la economía, también es lo que buscas, ¿no? Frenar la economía para reducir la inflación, y entonces pues se genera un poco más de desempleo. O sea que tampoco me parece aquí el indicador económico definitivo que nos diga que viene la inflación brutal. ¿Por qué? Porque vemos que ha estado incrementando esa tasa de desempleo y aunque parezca un poco raro, nos interesa que incremente la tasa de desempleo. Bien, ¿qué ha pasado con esto? Pues la conclusión ha sido, primero, que el mercado empieza a estimar menos bajadas de tipos de interés de la Fed, incluso alguna subida. Yo no creo que lleguemos ahí, pero sí que creo que este año, al menos en Boring Capital, es la estimación que tenemos, va a haber entre una y ninguna bajada de tipos de interés. Contrasta con lo que descontaba el mercado a finales del año pasado. Por eso es que hemos visto estos ajustes y estas caídas. Como ves, ahora mismo estos son los futuros sobre fondos federales. Esto puede cambiar, es lo que estima el mercado. Los participantes de mercado, mejor dicho. Vemos que espera ya solo una bajada de tipos de interés este 2025 en mayo, ¿vale? El mes 5, concretamente el 7 de mayo el 18 de junio esperamos la primera bajada de tipos de interés. Insisto, esto va cambiando dependiendo del dato, no sé qué tal, o sea que esto, insisto, en los resúmenes diarios seguimos actualizándolo, pero es importante entenderlo. Esto podría llevar a un poco más de tensionamiento de crédito, y podría afectar al mercado en general y sobre todo a las empresas de pequeña y mediana capitalización. La consecuencia sería clara, ha habido caídas en bolsa y en los bonos. Amigos, la rentabilidad de los bonos a largo plazo americanos, sobre todo, que recordad que la rentabilidad de los bonos a largo plazo depende de expectativas de crecimiento e inflación, ¿vale? Podemos hacer otro vídeo si queréis hablando de eso. Esencialmente, ¿qué ha pasado? Porque se están disparando, ¿vale? De hecho, si vamos aquí y ponemos US 20 Year, ¿vale? Vamos a ver que está casi en el 5% el bono americano, el 5,26, es una barbaridad. Fijaros que la Fed empezó a bajar tipos aquí y sin embargo la rentabilidad de los bonos ha subido.
Bueno, ¿por qué? Porque está anticipando que va a haber mucha inflación. Yo creo que el mercado aquí se está equivocando. Sinceramente tengo posición en contra de esto. Podemos hacer otro vídeo hablándolo. Tampoco tengo mi casa metida aquí. Pero bueno, es importante que entendáis esto de los bonos, ¿vale? Y evidentemente como precio y rentabilidad de los bonos son inversos, pues los bonos se están hundiendo. Por eso este gráfico. Es la quinta semana consecutiva en que tanto mercado, es decir, tanto acciones como bonos, están cayendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué espero para la semana siguiente? Pues mira, amigos, y con esto ya terminamos el vídeo. Lo que espero es que aparezca demanda, evidentemente, en los índices y en zonas clave. Sigo teniendo 3 posiciones en cartera, ¿vale? Eso sí, tengo el 55% de mi cartera de swing comprar, es decir, más o menos tengo la mitad de la cartera en liquidez. Lo que estoy comprando, lo estoy comprando con menos capital. Quiero que os quede claro ese punto, y así va a seguir siendo, y así vamos a seguir indicándoselo a los clientes de Boring Capital, que ya sabéis que es donde comentamos nosotros a nivel personal lo que compramos y lo que vendemos con todos pelos y señales. La gente pues se suscribe para ver lo que hacemos y demás. Bueno, pues ahí seguimos manteniendo esta poca cantidad de dinero ahora mismo en el mercado. La verdad es que vemos algo de debilidad, vemos sobre todo también algo de distribución, ¿vale? Sobre todo en el equiponderado, en el Nasdaq también vemos algo de distribución, debilidad en los índices. Buscaremos que aparezca demanda, esencialmente eso. Al final esto no va de ser Nostradamus, sino va de identificar patrones de precio, intentar las cosas siempre con sentido común, siempre entendiendo económicamente lo que está pasando alrededor para pues dedicar más o menos capital a este tipo de operativas, y ya está. No sé qué va a ocurrir. La verdad, esta semana también tenemos algún dato importante a nivel macro que por supuesto comentaremos en redes, pero bueno, semana muy mala por esa repunte en expectativas de inflación. Y si tuviese que apostar, me apuntases con una pistola, que ya sabéis que no, los opiniones no sirven de nada, ¿vale? Lo único que importa es lo que haga el mercado, el precio. Pero si me dijeses, oye Arnau, ¿qué opinas? Yo creo que no sé cuándo va a haber algún tipo de shock de crecimiento, es decir, va a salir un dato de desempleo mucho peor del esperado, va a haber algún dato, ¿vale?, que sugiera que la economía no está tan fuerte, y entonces se va a dar bastante la vuelta. Sobre todo, ya no digo tanto acciones de subir, que puede ser que sí, sino sobre todo el tema de los bonos, ¿vale? Esto al final también presiona mucho la bolsa, ¿vale? Porque cuando los bonos pagan mucho, hay muchos inversores que dicen, oye, pues me compro un bono y no me meto en renta variable. Entonces se habla mucho de que unos yields altos de los bonos desincentivan la renta variable. Bueno, esto tiene muchísimas acepciones, pero sobre todo estaría esperando que aparezca demanda, compra en zonas claves en los índices. ¿Que aparece? Guay, genial, nuestras posiciones seguramente suban bastante más que el mercado. ¿Que no? Nos saldrá el stop loss, perderemos un 1, 2, 3% de la cartera, ya está, no pasa absolutamente nada, y a otra cosa mariposa. De eso va este juego, ¿vale? Sentido común, y por supuesto basad siempre vuestras decisiones en cosas objetivas, tangentes, nunca en creencias o nunca en, digamos, esperanza, porque entonces es cuando se pierde el dinero en bolsa. Eso es importante. Así que nada más de momento, amigos, un abrazo, y ahora vamos a editar, que tengo a Iker por ahí que me va a matar por hacerle trabajar un domingo, pero hemos hablado de 2 vídeos a la semana, y lo que no falta aquí en Boring Capital es compromiso, y mucho menos con nuestros clientes y nuestros oyentes. Un abrazo, amigos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!